Buenas noches, por la demora. Unos jurados de fin de carrera en la facultad nos ha tomado más tiempo. Primeramente, muchas gracias por venir a la presentación del libro que se ha hecho a raíz de la exhibición del taller que mañana cierra la exposición. La presentación del libro es una buena manera de cerrar la exposición, aunque el libro intenta ir un poco más allá, por cierto, de la exposición misma. Bueno, el libro, todos los que estamos aquí acabamos de verlo, entonces todos hemos visto, digamos, los artículos sueltos y todos vamos a intentar, salvo yo que tiene una manera más general del libro, los más miembros de la mesa recién están con el libro en la mano disfrutando, ¿no? Quiero decir algunas cosas en general sobre las intenciones del libro, sobre su origen, cómo se ha estructurado, y luego dar algunos agradecimientos para pasarle la palabra a Reinaldo Lerga, decano de la facultad, que además ha hecho el prólogo del libro. Luego Carla Sagasti, que está aquí en representación de la DAP, de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, que ha colaborado con nosotros en el libro, que ha hecho una de las instituciones de la universidad que ha hecho posible que el libro salga. Y finalmente Pablo, que va a hacer la presentación propiamente dicha, y que además cierra el libro con una especie de colofón, al cual seguramente hará referencia. Quería decir algunas cosas que tienen que ver con las intenciones tanto de la muestra como del libro mismo. Más que una exhibición, la muestra es una exposición, en el sentido que más que exhibirse, la muestra lo que busca es como exteriorizar posiciones. Es una exposición en el sentido que expone, que muestra un poco cuáles son esas posiciones que están alrededor del taller, y además también que de alguna u otra manera hace que el taller se exponga, ¿no? En el sentido que se pone ahí para ser discutido, para ser analizado, expone sus fortalezas y también sus debilidades, con la intención sobre todo de generar una discusión de orden académico. Yo creo que la exposición tiene ese sentido, generar discusiones académicas en torno básicamente a la enseñanza de la arquitectura al interior de la facultad y obviamente también hacia la sociedad. Yo creo que eso es muy importante. La facultad, los PFCs en particular, han tenido una producción bibliográfica interesante. El taller que dirigió Reinaldo justamente sobre proyectos urbanos produjo un libro, y el primer taller de PFC que estuvo a cargo de Jean-Pierre Cruz también produjo un libro. Entonces, creo que hay un esfuerzo permanente, creo, de los PFCs, que son ese momento culminante de la carrera, que dura un año, por tratar de exponer de qué trata el taller, y al tratar, como es el momento final de la carrera, cuando los alumnos salen y empiezan a ejercer, se trata de alguna manera de decir cuál es el sentido de la enseñanza de cara a la sociedad. Y creo que eso es vital para una facultad, tratar de exponer cuáles son esos principios que de alguna u otra forma generan los cursos y generan toda la serie, digamos, de lineamientos a través de los cuales la universidad imparte la enseñanza de la arquitectura, en este caso de la Universidad Católica. En el caso del taller, y tiene que ver con el artículo que ha leído, escrito, ese primer artículo se llama Estrategias Pedagógicas para salir de la subalternidad. No voy a hablar del artículo, solo voy a hablar del título del artículo. Me parece importante esta idea de entender de qué hablamos cuando mencionamos la subalternidad. Quería hacer referencia de qué hablamos cuando hablamos de subalternidad y de qué hablamos cuando hablamos de lo subalterno.
y en particular en la enseñanza de la arquitectura. Hay un artículo que a mí me gusta mucho de una crítica literaria india, que es Gayatri Spivak, cuyo nombre es Puede hablar el sujeto subalterno, y en realidad cuando hablo de subalternidad me refiero básicamente a ese artículo. Es decir, podríamos parafrasearlo y decir, puede diseñar el arquitecto subalterno, en el sentido de que nosotros como no necesariamente productores del pensamiento original, sino como reproductores de un pensamiento que se ha generado en otras latitudes, somos de alguna u otra manera subalternos, pero obviamente no queremos quedarnos en esa condición de subalternidad, sino por el contrario queremos trascenderla y finalmente construir obviamente un pensamiento propio. Spivak expresa su preocupación por cómo las disciplinas con las cuales se piensa el mundo parten desde estructuras, esquemas, prejuicios y razonamientos producidos especialmente en Europa. El sujeto, desde el que se piensa, es el sujeto europeo, básicamente. Y asume que su modo de pensar es universal. Es decir, ese tipo de pensamiento es para todo el mundo. Es un pensamiento que debería ser asumido por todos los demás países, continentes extraeuropeos. Esa construcción deja obviamente a los sujetos no europeos, a esos otros, que de alguna u otra manera somos todos nosotros, nos deja fuera de ese discurso. Y nosotros somos simplemente individuos, no llegamos a ser ese sujeto porque el sujeto está pensado de otras coordenadas, y terminamos siendo individuos sin agencia para pensarnos a nosotros mismos y para pensar el mundo. Creo que esa preocupación de Gayatri Spivak es una preocupación que obviamente también se puede trasladar a la arquitectura. Lo que Spivak propone es, en principio, sabotear ese pensamiento hegemónico, sabotear y subvertir ese pensamiento hegemónico que ha formado las disciplinas. Y si lo llevamos a la arquitectura, lo que estaría proponiendo Spivak es sabotear ese pensamiento que ha dado lugar a lo que podemos llamar la disciplina arquitectónica. ¿Para qué sabotearlo? ¿Para qué subvertirlo? Para generar un pensamiento propio, para generar un pensamiento con una agencia desde aquí, desde esta realidad, desde las condiciones que nosotros tenemos, y para tratar de alguna u otra manera generar un pensamiento contrahegemónico, por decirlo de alguna manera. Ella introduce además un término que me parece muy interesante, a través del cual pretende generar esta suerte de subversión, y es la idea del informante nativo. El informante nativo, de alguna u otra manera, es aquel que es capaz de imaginar una nueva perspectiva desde un nuevo sujeto ético y político. Yo creo que eso es clave, porque ese replanteamiento pasa entonces primero por un reasumir posturas de orden político y también por un compromiso de carácter ético. Y es finalmente, o debería ser este informante nativo, capaz de enunciar o denunciar su propia realidad y la necesidad de los ajustes disciplinarios. La idea es que el taller que hemos llamado PXTC se plantea a sí mismo como una suerte de informante nativo. Nosotros nos planteamos de alguna u otra manera como informantes nativos que intentamos repensar la arquitectura, bueno, en particular la enseñanza de la arquitectura, la enseñanza de la disciplina de la arquitectura, desde esta realidad en una suerte de hiperrealidad. Es decir, hay una apuesta por ver la realidad desde una perspectiva diferente y sobre todo por lograr una suerte de mirada a la realidad depurada de todos estos prejuicios y de todas estas, digamos, construcciones que de alguna manera han estado en el momento de que se construyan los principios con los cuales actuamos en la arquitectura. Todo esto suena de pronto muy teórico, pero el BLC es esta suerte de informante nativo que trabaja con la tensión entre los estudiantes y los profesores. Es un poco la idea, ¿no? Es decir, a su vez, al interior de como todo eso es muy difícil de determinar, entonces lo que se aprovecha es que
el propio taller es un espacio en donde el estudiante y los profesores interactúan constantemente, genera una serie de tensiones. Y la idea es que el PF se nutre de estas tensiones. Los estudiantes, el rol de los estudiantes en este planteamiento, ellos son libres de escoger el lugar y el programa con el que van a hacer sus proyectos, con una libertad total. Y lo único que se les exige es asumir su rol de sujetos ético-políticos. Es la única condición que se les pone para la elección del tema. Creo que eso es clave porque le demanda al alumno posicionarse y le demanda al alumno probablemente algo más que ser arquitectos, sino de alguna u otra manera poner su ser ciudadano en el mismo nivel que su ser arquitecto, no por debajo ni por encima. Y yo creo que personalmente creo que lo que se ha visto en la exposición y lo que se ve en el libro es que los alumnos asumen muy bien este compromiso. Desde mi punto de vista creo que hay casi podríamos decir que del lado de los alumnos hay un hambre enorme, un apetito voraz por encontrar situaciones en donde esa demanda se dé. Es decir, los alumnos están necesitados de espacios en donde puedan comprometerse ética y políticamente para hacer arquitectura. Por eso es también importante especificarlo. Entonces, lo que hemos encontrado es ese impulso vital por comprometerse con la realidad de su país, con la realidad de sus ciudades, e intentar hacer que la arquitectura responda a ellos. Y la arquitectura, tal como lo entendemos, sabemos que no siempre está equipada para, en términos teóricos, en términos prácticos, en términos de sus propias herramientas, cursos y procedimientos, no siempre está equipada para poder ayudar a asumir ese rol. Entonces ahí es donde entra esta suerte de necesidad de reinvención. Y al lado de la cátedra, lo que se plantea son estrategias pedagógicas que funcionen más o menos como avanzadas, como escaramuzas. No hay una estructura pedagógica cerrada, no hay una estructura pedagógica, digamos, completa, sino hay más bien una serie de exigencias, en algunos casos parciales, en algunos casos contradictorias también, que lo que intentan es, por un lado, ofrecer a los alumnos otros puntos de vista desde los cuales puedan asumir estos nuevos desafíos, estos nuevos proyectos, empoderarlos para de alguna u otra manera enfrentar esos proyectos y finalmente hacer una suerte de espacios, abrir una suerte de espacios, generar en los procedimientos, en las metodologías con las cuales uno se aproxima al proyecto, entre esos pasos metodológicos, abrir espacios que le exijan a los alumnos ciertas cosas. Es decir, romper un poco el sistema tradicional de enfrentarse al proyecto, proponiéndoles cierto tipo de ejercicios que permitan tener esta nueva mirada, que permitan tener esta posibilidad de ver las cosas de otra forma. Eso es un poco lo que está detrás del taller, es un poco lo que está detrás de la exposición y también detrás del libro. Tal vez no es así de coherente como lo he estado tratando de ser en breve, pero es un poco lo que hay detrás de toda esta aventura pedagógica y académica. Entonces, el libro, rápidamente la estructura del libro, el libro está dividido, tiene 3 capítulos gruesos que en realidad están organizados a partir de los proyectos de los alumnos, encontrando su naturaleza a partir de unos diagramas que fueron producidos por los mismos estudiantes, por aquí en Giga, por Diego González, por Betty Chávez, que integraron estos diagramas y estas definiciones, desde las cuales los proyectos finalmente se clasificaron en mecanismos, dispositivos y sistemas. En el medio, entre estas categorías, hemos ubicado grupos de artículos de los profesores del taller y también de una serie de profesores que nos han visitado
permanentemente para criticar los proyectos, para presentarnos lo que hacen, para discutir, para hacer de la discusión académica proyectual un ejercicio productivo. Entonces, en el medio, y también hay algunos textos de los jurados que han evaluado los proyectos en los jurados que están en esta oportunidad visitándonos. Y bueno, los profesores no solamente del taller, sino también los profesores de los seminarios. Eso también es otra cosa que es bien interesante. El taller intenta funcionar como una unidad pedagógica formada por 3 cursos, los cuales se intenta permanentemente que esos 3 cursos interactúen y tengan como el mismo nivel de importancia. Yo creo que la noción de unidad pedagógica, en donde no es un solo curso, sino son 3 cursos que de alguna manera discuten entre sí, también ayuda mucho para que el alumno vaya construyendo ciertos niveles de autonomía. Y creo que ese modelo, la facultad ya lo había empezado a trabajar en algunos cursos en donde ha incorporado, por ejemplo, el dibujo dentro del taller, y creo que con el tiempo va a continuar incorporándolo en otros niveles para tratar de hacer el trabajo entre el urbanismo, la construcción, el ambiente y el taller de diseño, unidades pedagógicas mucho más potentes. En el medio de estas 3 partes que mencionaba, hay de mecanismos y dispositivos, hay un paquete de artículos donde está un artículo de Karina Fuente, uno de Diego Graz, un artículo chileno que nos ha visitado más de una vez, Marian Shepard, Isayus y Maya Bayen, que son artículos que se han enfocado en la importancia de pensar desde el dibujo. Creo que eso es una cosa que al taller le interesa mucho, como se ha podido notar en la exposición que está abajo. Entre el capítulo de dispositivos y sistemas hay un artículo de Manolo Zubiate, que ha sido profesor del seminario del semestre, Pablo Muñoz y Clara Monaró, que también son profesores del seminario. Y finalmente el libro cierra con un artículo de César Tarazona sobre la crítica en el taller. Con César llevamos este taller desde el inicio, hace ya 2 años y medio, y obviamente es el pilar más importante del curso. La estructura es relativamente simple. Este es el segundo paquete en donde está Manolo Zubiate, Yinka y Pablo Muñoz. Es un grupo de artículos que se enfoca más en los, digamos, en los procedimientos de ocultación de la realidad, hablando un poco de los diagramas, un poco hablando de la forma como se puede atrapar la realidad, aprender la realidad. Finalmente quiero agradecer enormemente tanto a Reinaldo, de la facultad, que desde el inicio nos apoyó mucho tanto para la exposición como para el libro, a la oficina de comunicaciones, al departamento de arquitectura, a Pablo Dam, que como siempre digo, el padrino del taller, en el buen sentido del padrino. Y agradecer enormemente también a la Dirección de Responsabilidad Social, la persona de Carla y también de Tesania y de Nora, que también nos apoyó esta vez como ONES. Paso la palabra a nuestro decano, a Reinaldo, para que nos dé una palabra. Gracias. En primer lugar, quiero pedir disculpas por la tardanza. Hemos venido directamente de la universidad porque teníamos sustentaciones de los proyectos de fin de carrera, justamente el tema del que se trata este libro, y lo venimos teniendo a lo largo de esta semana. Son sesiones bastante intensas con un jurado internacional que he traído a Loreto Lyon, arquitecta chilena, y Boris Albornoz, arquitecto ecuatoriano. No han tenido tiempo de bajarse en el hotel porque he venido directamente lo más rápido que he podido hasta el centro cultural. Hemos estado realmente en esta etapa y por lo tanto hemos venido lo más rápido, así que mil disculpas. En segundo lugar, mil disculpas por no haber leído el libro, porque en realidad lo he visto, como Lucho ha dicho, por primera vez hace unos minutos. Traté de tenerlo durante el
día, pero fue imposible, pero conozco el tema, he visto la exposición, he seguido obviamente el taller como decano y como jurado de la sustentación de estos proyectos en semestres anteriores, así que, digamos, tengo una cierta información, aunque no tanto de la elaboración conceptual de los ensayos, por lo menos sí de los temas y de la intención del taller. Y he escrito un pequeño prólogo y como mejor decir, a lo seguro, lo voy a leer y será como el texto de presentación del libro que ya tengo preparado, es un ready-made. Es solamente una página. Lo voy a leer directamente y voy a hacer algunos comentarios. El proyecto de fin de carrera, PFC, es para la Facultad de Arquitectura de la Católica un momento culminante en la formación de sus estudiantes. Ocupa el último año de la malla curricular, abarcando 2 talleres semestrales, el taller 9 y el taller 10. La idea es que el taller 9 introduzca la investigación de la realidad que se busca intervenir, interpretándola en sus múltiples dimensiones, tanto físicas como sociales. Asimismo, desarrollar una investigación arquitectónica que conduzca al diseño de un proyecto, con una idea clara de a dónde se quiere llegar, con una estrategia definida y un planteamiento coherente, se inicia el taller 10. Por lo menos esa es la intención. En el cual se desarrollará el proyecto establecido. En última instancia, el PFC busca consolidar la autonomía que todo futuro arquitecto debe tener al salir de la universidad. Autonomía intelectual y profesional al mismo tiempo, que le permite escoger su tema, asumir una posición y resolver con solvencia técnica su proyecto. Es una pequeña introducción con respecto a lo que es el PFC, pero es importante, bueno, ustedes saben perfectamente de qué se trata, pero es muy importante entender que está hecho en 2 tiempos, porque hay un tiempo más reflexivo y de investigación y un tiempo de resolución técnica, que no significa hacer necesariamente un proyecto totalmente realista. Hoy día en algunos de los temas que vimos, por ejemplo en la sustentación del día de hoy, en la mañana, me pareció que había un proyecto que casi pudiéramos denominar poco realista. Sin embargo, había construido tan bien la narrativa de su propia verosimilitud, que era un proyecto perfectamente coherente y por lo tanto un excelente ejercicio de PFC. Cuando digo construir la narrativa de su propia verosimilitud, es decir que un proyecto puede no estar estancado o limitado por las posibilidades reales, económicas o sociales en las que está circunscrito, pero sí tiene que tener la construcción de su propia posibilidad. Esto me parece que es fundamental y es intrínseco a la noción de proyecto que nosotros consideramos uno de los temas fundamentales de la facultad. A veces el realismo puede ser muy importante, pero a veces también puede achatar y reprimir. Sin embargo, la verosimilitud es diferente. Es como decir, esto podría ser siempre que se den una serie de condiciones. Al interior de las propias reglas que el proyecto plantea, es un proyecto realista. Creo que esto es una diferencia fundamental entre la noción de responder de manera mecánica a la realidad y la función de oponer o proponer un proyecto a la realidad, contraponer la noción de proyecto a la realidad. Esto tiene que ver con lo que también, con lo que termina este párrafo, con respecto a la construcción de la autonomía del estudiante. Si hay algo que la formación del arquitecto debe tener, es construir la autonomía del estudiante. Y la autonomía no es solamente no tener a un tutor o un guía o a un maestro al que se imita o un modelo al que seguir. No digo que no haya que tener un linaje, antecedentes, maestros, por supuesto que sí, pero es fundamental la noción de pensar independientemente. Y por eso es que uno de los objetivos fundamentales de los talleres de diseño, como el profesor
saben. Son cosas que pueden ser un poco obvias, pero no importa, estamos repasándolas un poco. Es la construcción de la autonomía, y la autonomía tiene que ver no solamente con eso, no tener alguien que le diga o lo tutoree qué es lo que debe hacer, sino también no tomar modelos que se imitan mecánicamente, ¿no? Aprender a pensar sin negar las influencias, sin negar el enriquecimiento de las experiencias en otros lugares y de otros arquitectos. Y creo que eso es fundamental. Aprender a pensar con autonomía es tomar el camino, como pongo acá, autonomía intelectual y profesional al mismo tiempo. Me permite escoger su tema, asumir una posición y resolver con solvencia técnica su proyecto. El conjunto de opciones que implican un proyecto es tomado como lo que nosotros entendemos como la autonomía. Eso es fundamental. Voy a continuar leyendo. El taller de PFC que coordina el arquitecto Luis Rodríguez Rivero es una de las diversas alternativas que ofrece la Facultad de Arquitectura. Se trata de una propuesta experimental que busca explorar los límites de la disciplina de la arquitectura a confrontarse con una realidad social y urbana desbordante, inabarcable, muchas veces agobiante. Una metrópoli que experimentamos tanto agresiva y violenta como estimulante y caóticamente vital. Son incluso contrapuestos, ¿no? Forzar la disciplina, y este es un tema que lo hemos estado discutiendo recientemente en la universidad, no es negar la necesidad de la disciplina, es explorar sus límites, forzar sus límites. Forzar sus límites confrontándolos con la intencionalidad de un proyecto. Tener una disciplina de tipo meramente académico significa tener una forma de resolver los problemas de una manera ya establecida, académica, con respecto a la realidad. Pero si la realidad nos confronta con la inoperancia o la incapacidad de abarcar la complejidad de esta por la disciplina, nosotros debemos replantearla, forzando los límites de la disciplina sin salirnos, en mi opinión, del concepto de la disciplina arquitectónica. ¿Qué entendemos por disciplina arquitectónica? El conocimiento del oficio, el conocimiento de la dimensión de la arquitectura con la que nos aproximamos a la noción del proyecto y a la realidad. Me parece que no debemos perder eso, pero debemos entenderlo en un sentido de permanente transformación, en un sentido flexible, no en un sentido limitante o meramente académico. Ya caracterizando un poco el taller, escribo que no debemos buscar en los proyectos presentados la tranquilizante armonía del objeto bien diseñado. Por el contrario, es el latente vitalismo de la ciudad y el territorio lo que constituye el tema de investigación de los proyectos. Es, por lo tanto, también el espacio de intervención de estos en la realidad. El proyecto se presenta como un proceso sin límites precisos, en un estado inestable, interviniendo en una realidad urbana también inestable, pero rehusar la condición de objeto de la propuesta de una síntesis proyectual no es rechazar la disciplina de arquitectura, es aceptar la inestabilidad del fenómeno urbano para intervenir más efectivamente en él. El proyecto permanece, el edificio se materializa, la estructura se resuelve, los espacios albergan las demandas funcionales. Sin embargo, la concreción arquitectónica exhibe una dimensión performativa más que compositiva. Es decir, que se cumple con la demanda que se hace sobre el proyecto arquitectónico, pero es cómo funciona, cómo su performance con respecto a una realidad inestable y en permanente transformación lo que nos importa, y no la condición, en el caso de este taller, el objeto solidificado en una forma fija y estable totalmente, ¿no? Es por eso que digo que es más performativa que compositiva.
no es tanto proponer un objeto colocado en una realidad determinada, como transformar la realidad mediante la arquitectura. La presencia física del proyecto es inevitable e importante, pero este es atravesado por los flujos y tensiones de la realidad física y social en la que se encuentra inmerso y a la que pretende transformar. La expresión arquitectónica denota este proceso de transformación, entendido esta como la intención fundamental del proyecto. No se trata de un proceso de creación objetivado de un edificio convertido en una propuesta acabada, sino de un proceso de transformación de la realidad mediante un proyecto, que siendo un edificio se presenta como abierto al cambio. Me parece que esta definición es fundamental para entender el taller que se nos presenta en este libro, ¿no? El edificio tiene la misma condición de límite difuso, de inacabado y de abierto al cambio que tiene la propia realidad. Pero eso no significa que no esté definido como proyecto ni como arquitectura. Es una condición inestable de la arquitectura porque se funde con la condición inestable de la realidad. Dicho esto, cabe preguntarse por los recursos técnicos y las estrategias proyectuales que definen al hecho construido, es decir, sobre su particular dimensión arquitectónica. En estos proyectos, el aspecto tecnológico adquiere un rol preponderante, no solo como solución constructiva y de acondicionamiento ambiental, sino como expresión que denota flexibilidad, indefinición funcional e indiferencia a la permanencia. La tecnología está entendida como casi un mecanismo, como una intervención. El proyecto, el edificio recurre a la tecnología porque la tecnología es cambiante y dúctil ante las presiones que tiene de la realidad a la que se incorpora. Entonces, me parece sumamente importante, si lo vemos los proyectos que están en el libro y los que están en exposición, veremos este rol de la arquitectura, de la tecnología entendida